Amén. Dios te bendiga. Saludos, hermanos. Dios te bendiga grandemente. Voy a estar respondiendo una pregunta que me llegó de un hermano. Y también tengo otras preguntas que están en proceso. Están pendientes para pronto, pues, darles contestación a las preguntas que poco a poco ustedes me han estado escribiendo, ¿ok? Algunas preguntas, pues yo me tomo un poquito de tiempo porque necesito la palabra de Dios en mi boca y necesito, pues, la guianza de Dios para responder las otras preguntas, pero están pendientes y en proceso para ya mismo pronto, cuando Dios me dé la palabra, poder continuar respondiendo las próximas preguntas o las preguntas anteriores que ustedes me han estado exponiendo. La pregunta que voy a estar respondiendo hoy es la pregunta de un hermano que me pidió que le respondiera la siguiente pregunta. Si Cristo llevó nuestras enfermedades, ¿por qué hay mucha gente que siguen enfermos? Repito, si Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz, ¿por qué todavía hay mucha gente que sigue enfermo? Eso lo expresa el profeta Isaías también. En el libro de Isaías 53, versículo 4, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras aflicciones, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, por Dios y afligido. Él llevó nuestras enfermedades. Obviamente hay que comprender que esta palabra de Isaías, Dios la estaba profetizando para el pueblo judío, no para la iglesia. Para el pueblo judío. En el libro de Mateo observamos Mateo 10, versículos 5 y 6, observamos que dice: a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayan por camino de gentiles, ni tampoco entren en ciudades samaritanas. Entonces dice: sino vayan a las ovejas de la casa de Israel que se han extraviado. Y cuando vayan, proclamen diciendo: el reino del cielo se ha acercado. Sanen los enfermos, limpien los leprosos, expulsen espíritus malignos y den gracias por lo que recibieron. Gracias por lo que recibieron. Lo más importante es entender lo siguiente. Cuando Jesús le dijo: no entren a la ciudad de los gentiles, porque los gentiles eran gentiles paganos, los griegos paganos gentiles. ¿Ves? Y que los gentiles pues no tenían ninguna participación con el plan que tenía Dios con el pueblo judío. Los gentiles, Dios le dio el ministerio al apóstol Pablo para que más adelante alcancen a las naciones gentiles. Por lo tanto, el plan de Dios fue con el pueblo judío. El plan de sanidad y liberación fue con el pueblo judío solamente. Y más adelante, Pablo alcanzó al restante de las naciones gentiles para que ellos puedan ser salvos y liberados también. Entonces, Jesús dice: si no vayan primero a las ovejas de la casa de Israel, que tiene que ver con el judío. La pregunta que el hermano me hizo es: ¿por qué hoy en día no se sana? Observa lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 17 en adelante. Y estas señales le seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán espíritus malignos, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieran algún veneno mortífero no le hará daño. Impondrán sus manos
sobre los enfermos y se sanarán. Pregunta. Ahora escúcheme. Pregunta. ¿Por qué Jesús permitió señales y milagros? El motivo de las señales y milagros fue para que Jesús se ganara a un pueblo pagano y incrédulo, como fue el pueblo judío, ya que los judíos, los discípulos de Cristo, se predicaban entre judío a judío. Repito, el pueblo judío, los discípulos de Cristo, se predicaban y se ministraban de judío a judío y no de judío a gentil. ¿Lo cogiste? ¿Lo cachaste? No de judío para salirse a otras naciones gentiles. No de esa forma. Observa una cosa, que las señales y milagros fue únicamente para el pueblo judío, para que ganara las almas, porque había incredulidad. Jesús dijo, cuando yo entre a Jerusalén, hallaré fe. Cuando yo entre a Jerusalén, a mi pueblo, a los míos, hallaré fe, encontraré fe, pero no encontró fe, encontró incredulidad. Pues las señales y milagros fueron a causa de la incredulidad del pueblo judío. Jesús lo permitió para que muchos que no creían en Cristo puedan creer en Cristo y puedan creer para salvación. Entonces, las señales y milagros fueron reales en el tiempo de Jesús. Habían sanidades grandísimas de parte de Jesús y de parte de los apóstoles más adelante, cuando Jesús le dio el Espíritu Santo a los apóstoles para que hicieran milagros y sanidades. ¿Ok? Cuando Jesús muere y resucita, de ahí en adelante hay un periodo de tiempo diferente al tiempo de Jesús. ¿Ok? Hay un tiempo diferente, que ahí comienza el periodo de la gracia. El periodo de la gracia. El periodo de la gracia comienza después que Cristo muere y resucita en adelante. Y ya más adelante entra el ministerio de Pablo. Con el ministerio de Pablo hay un cambio. Cuando Jesús le dice al apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 17-18. Jesús aquí le permite a Pablo expresar diciendo: yo te libraré del pueblo de los judíos. Y luego dice, y de los otros pueblos. De los otros pueblos significa las otras naciones más que son paganos gentiles, que no son judíos. De los otros pueblos, y dice, a los cuales yo te voy a enviar a ti, a otros pueblos que son los gentiles, para que tú le abras sus ojos, espiritualmente hablando, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y reciban perdón de pecado. ¿Viste? Escucha bien esta palabra, perdón de pecado, y tengan participación con los santos, que viene siendo la iglesia, para que tengan participación y se unan con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para que sean formados la iglesia, por haber creído por la fe. Y dice, lo más importante dice aquí, por medios en la fe. ¿Viste? Aquí está, dice por medios en la fe. Ahora vemos que lo que antes eran las señales y milagros, en el tiempo de Jesús, donde en ese tiempo todavía no había formación de iglesia. El plan de Cristo con las señales y milagros fue puesto en un periodo de tiempo que eran los judíos, que todavía no había formación de iglesia, todavía no estaba la iglesia. Y ese plan Dios se lo dio únicamente a los judíos, no es a la iglesia.
ni siquiera a los gentiles que se convirtieron a Cristo más adelante. ¿Ok? Perfecto. Ahora dice que Cristo llama a Pablo y le dice que la salvación de todo el restante de las naciones va a ser primero para que tengan perdón de pecado. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué sucede con la sanidad? Hermano, ¿dónde tú me colocas la sanidad del cuerpo? Las enfermedades. ¿Qué hay de las enfermedades? Pues en el ministerio de Pablo, hoy en día en las iglesias, la sanidad del cuerpo sigue vigente. Sí, la sanidad y las enfermedades, Dios sigue sanando. Pero, ahora escuche bien, presten atención, presten mucha atención a lo que yo te estoy hablando. Aquí dice, para que reciban perdón de pecado. La idea de Jesucristo en el ministerio del apóstol Pablo hoy a las iglesias, hoy en día, en el tiempo que llega la iglesia, en el tiempo del evangelio de la gracia, el interés de Jesucristo es que los pecadores, y hoy en día la iglesia, conozca más el evangelio y que entienda que sus pecados han sido ya perdonados. Que pongamos el evangelio en primer lugar y no pongamos señales y milagros y dones en primer lugar. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué hoy en día muchos no se sanan? Número uno, porque ya nosotros no estamos bajo las señales y milagros. No se sanan por eso. Pero no quiere decir que Jesús puede sanar. Claro que Jesús puede hacer milagros hoy en día. La iglesia tiene que darle más valor a la cruz, a la obra redentora de perdón de los pecados, porque nuestras enfermedades y nuestras maldiciones ya Cristo las llevó en la cruz. Ya están ahí en la cruz. En el tiempo del llamamiento de Pablo, en el libro de los Hechos, todavía se mantenía vigente las señales y milagros. Pero en el transcurso, en la trayectoria del ministerio de Pablo, las señales y milagros fueron desapareciendo progresivamente poco a poco, para que entonces cuando llegue el evangelio, los pecadores reciban el perdón de pecado, valoren el perdón de pecado y no estemos como hoy en día. No estemos como hoy en día con el coge. El coge pa' aquí, los brincoteos, los saltos, cayéndose al piso y diciéndole a Dios, déjame tu gloria, déjame tu chequina, tu gloria y tu chequina. Y después cuando sienten la presencia de Dios, hay un coge y un brincoteo. Ese no es el evangelio. Y por eso que no se sanan. Porque Cristo quiere que tú valores la sangre de Cristo. Cristo quiere que tú valores la obra redentora de perdón de pecado. Eso es lo que Cristo primero quiere. Y como segundo resultado, Dios puede sanar porque ya nuestras enfermedades, nuestras maldiciones y enfermedades, Cristo las llevó en la cruz. Ya está hecho. Ya está hecho. Ahora, ¿por qué muchos hoy en día no se sanan? Ya mismo voy a dar la primera respuesta. ¿Por qué muchos no se sanan? Pero antes de yo dar la primera respuesta, en el libro de Segunda de Timoteo, vayan conmigo, Segunda de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 19 y 20. Mira lo que Pablo dice. Salúdame a Priscila y Aquila y a la familia de Onésimo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trofimo lo dejé enfermo. Pablo dice, Erasto se quedó en Corinto, pero a Trofimo lo dejé enfermo en la ciudad de Mileto. ¿Por qué Pablo expresa eso? Porque Pablo perdió el don de las señales y milagros. Ya no están las señales y milagros. Este hombre se quedó enfermo.
No quiere decir que Jesús hoy en día sana. Claro que sana. Pero muchos hoy en día no se sanan por la siguiente razón. Número uno, el miedo que tenemos de no sentirnos dignos y merecedor de la gracia de Dios. A muchos de nosotros, la iglesia, se nos ha enseñado la manera como Dios obraba en el Antiguo Testamento. La manera como Dios obraba en el Antiguo Testamento es que cuando Dios quería hacer una sanidad o una liberación, el pueblo de Israel tiene que estar en santidad, apartados del pecado, porque si no hay santidad y no está apartado de pecado, Dios no obra. Nosotros se nos ha enseñado la forma como Dios trabaja en el pueblo de Israel. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, quita ese anatema que tú tienes. Porque ese anatema que tú tienes escondido es lo que impide que Dios te sane o que Dios te libere o que Dios haga en ti o que Dios se manifieste. Entonces nosotros como iglesia se nos ha enseñado que primero tenemos que estar en santidad ante Dios y no pecar, para que entonces de esa forma Dios derrame su sanidad sobre nuestras mentes, corazones y cuerpos. Y a veces pensamos que no nos sentimos dignos y merecedor de recibir una sanidad porque nos sentimos nosotros pecadores y pensamos que los ojos de Dios nos va a mirar a nosotros con desprecio. Pensamos que los ojos de Dios nos va a mirar con desprecio y nos va a decir que tú estés en santidad y que te apartes de pecado para luego Dios sanarte. Pero Cristo ya quitó tu pecado en la cruz. Tu pecado fue puesto en Cristo. Cristo cargó con tu maldición en la cruz. Porque si Cristo no quita tu pecado, y si Cristo no perdona tu pecado, y si Cristo no te saca de la maldición del pecado, Dios no puede hacer sanidad para nadie. Pero en la cruz, Cristo llevó tu pecado en la cruz. En la cruz, Cristo te santificó a través del derramamiento de su sangre. Ahora, la actitud tuya delante del Señor para recibir una sanidad de tu cuerpo, de que estás enferma o enfermo, la actitud de nosotros como iglesia es: Señor, aquí estoy. Me presento yo delante de ti santo, justo y limpio, justificado. Me presento delante de ti como una ofrenda grata, santa y limpia. Es así como Dios quiere que tú te presentes hoy en el Evangelio. Hoy. En el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento, como no había evangelio, como no había salvación, como el pueblo estaba bajo la maldición del pecado, pues Dios demandaba al pueblo santidad y que se apartara de pecado y que quitara el anatema. No importa cuál fuera el anatema, sea pecado, adulterio, fornicación, idolatría, quítese el anatema. Pero ahora Cristo quitó el pecado y las maldiciones. Y Dios te considera a ti santa o santo delante de Dios. El problema es que nosotros tenemos miedo. Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de dominio propio, para presentarte tú delante de Dios santo, como una persona santa y justa. No te presentes ante Dios como una persona pecadora. Preséntate ante Dios como una persona merecedor y digno de recibir tu sanidad. Número uno, porque ya Cristo en la cruz llevó tu pecado, tu maldición, y la enfermedad tuya la llevó en la cruz. Ya está hecho. Ya está hecho. Tú no tienes que obrar tu sanidad. El problema es que la iglesia se va a la ley y empieza a obrar la sanidad que ya está hecho. Entonces, como el evangelio es por gracia y no por obra, la iglesia tiene la tendencia de obrar la sanidad nuestra, de obrar nuestra liberación. No la obres, no hagas obra. La obra
de tu sanidad, de tu enfermedad, Él la hizo en la cruz, porque es por gracia y no por obra. La iglesia le gusta mucho ungir con aceite, le gusta mucho pisar al diablo, hacer guerra espiritual, y eso es lo que detiene la gracia. La gracia se detiene cuando empezamos a volver a la ley y a las obras. La gracia se detiene cuando la iglesia comienza en las señales y milagros. Pero la gracia entra para salvación cuando tú crees y no obres. Cuando tú crees en lo que está hecho en la cruz, lo crees y lo tomas y lo crees y tú te presentas ante Dios santa, justa, buena, como una ofrenda grata, entonces Dios te sana. No tengas miedo de recibir lo que Dios quiere darte. No tengas miedo de recibir lo que ya está en la cruz hecho, lo que Cristo ya hizo por ti, porque tu sanidad ya está hecha. No tengas miedo ni temor, porque el miedo te paraliza para tú recibir lo que está hecho. ¿Ok? Por eso es que la iglesia no recibe sanidad, porque tiene miedo. Señor, si yo pequé en algo, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por favor. Como dice el salmista David dijo, Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu. Perdóname, Señor, si yo estoy mal, Señor, pero sáname. No, tú estás bien. Presenta ante Dios santa, justo, limpio, como lo que tú eres, como lo que Dios hizo en ti, para que entonces Dios te sane. No le des cabida al miedo, al temor. No te sientas indigno de no recibir una sanidad, porque esa sanidad Dios te la quiere dar. Por eso es que muchas iglesias no se sanan, porque están dependiendo de que Dios los mire a ellos como pecadores y no se sana. No mires a Dios como un Dios castigador. Mira a un Dios que te justificó y que te santificó y que tú mereces la sanidad, porque tú creíste en el Señor. La buena obra que Dios empezó en ti, en cuanto a las debilidades humanas y carnales, dice Pablo en Filipenses 1:6, que el que está convencido de que la obra que Dios empezó en ti, Él te va a perfeccionar. No te preocupes por tus debilidades en la carne. Ocúpate de que tú eres una ofrenda santa ante Dios y eres digna y digno y merecedor de la sanidad de Dios hacia tu vida, porque Dios te ve santa y justo delante de la presencia del Señor. Los ojos de Dios te ven santo. Quita el miedo, quita la preocupación. Pablo dice en Romanos 8, 6 y 7, en ocuparse de la carne es muerte, pero en ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse de la carne es ocuparse de nosotros mismos, de nuestros errores, de nuestras debilidades de la carne. No te ocupes de eso, porque Cristo se ocupó de eso en la cruz. Y Cristo te está perfeccionando en tu debilidad. Pablo lo entendió. En el libro de Corintios, Pablo lo entendió muy bien. Y me ha dicho Dios, diciendo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál debilidad? ¿Cuál debilidad? En la carne. Dios te va perfeccionando tus debilidades en la carne. Pero no te ocupes de tus debilidades en la carne, porque Dios te está perfeccionando en esa área. Ocúpate de que Dios a ti te ve santa y justo y que tú necesitas ser sanada o sanado. Quita el miedo, quita el temor, siéntete digna y digno y merecedor. Y no nos ocupemos nosotros de que los ojos de Dios te miran como una mujer o un hombre pecador y que tú tienes que quitar el pecado primero para que entonces Dios te sane. Eso fue para la ley. Ahora tú estás bajo la ley de Cristo, bajo la gracia. Y la gracia reina, como Pablo dice, la gracia reina sobre el pecado. Y si la gracia reina por encima del pecado, entonces el pecado y las maldiciones no pueden reinar en tu vida. Porque Dios te da poder para reinar sobre el pecado y las maldiciones a través de la misma gracia. La gracia va por encima al poder de pecado. Y si Pablo dice que la gracia reina, tú no puedes decir que el pecado reina. No, porque Cristo reina en tu vida y te santificó. En el nombre de Jesús. Por eso es que muchas iglesias
no se sanan todavía, porque andan preocupaditos por el pecado, andan preocupaditos que si Dios me castiga. No, Dios no te castiga. No estamos bajo la ley para que Dios te castigue. Pablo dice en Romanos 8:1 y 2. Romanos 8:1 y 2 dice, pues ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida me ha liberado del poder de pecados y de la muerte. No hay castigo. Quita ese sentimiento de castigo que tú tienes. Quita eso, que es como un aguijón que a veces nos molesta. Quita eso. Y si la gracia reina, si el pecado reinó para muerte, como dice Pablo en Romanos 5:21, ahora la gracia reina para vida. Así que levántate, porque tú puedes ser sanada en el nombre de Jesús de Nazaret. Proclama esa sanidad y no con miedo. Dios no te ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder para seguir adelante. En el nombre del Señor. Bendiciones. Un abrazo y sigue adelante. Pon primero el Evangelio de Cristo y cree que el Señor te sanó. Cree en lo que está hecho. Siéntete sana. Levántate por la mañana, acuéstate y levántate por la mañana diciendo gracias porque estoy sana. Gracias. Y así tú reinas sobre el pecado. Así tú reinas sobre la enfermedad. La enfermedad no tiene poder ni dominio cuando hay un cristiano que dice gracias porque estoy sano. No puede reinar, porque la gracia es mucho más fuerte que el pecado y las enfermedades. Acuéstate y levántate todos los días diciendo gracias porque tú me sanaste y estoy sano. Y tú vas a ver cómo tu cuerpo se pone en orden. Tú vas a ver cómo los huesos tuyos se enderezan. Tus huesos se enderezan y todas las enfermedades que hay en ti comienzan a cambiar en tu vida. Todo tu cuerpo hay un cambio y te sana. Te sana en el nombre del Señor. No veas a Dios como un Dios castigador. Ve a Dios como un Dios que te hizo justo y santo y merecedor de la gracia del Señor. Y así el pecado no reinará más sobre tu vida. Cuando tú cambias tu corazón y tu mente y tu actitud delante de Dios, de quién tú eres. Pablo dice en 1 Corintios 15:10, diciendo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. El valor tuyo no se encuentra en tu debilidad. El valor tuyo no se encuentra en lo que alguien piensa o diga de ti. El valor tuyo se encuentra en lo que Cristo hizo por ti, en lo que tú eres en el Señor. Siéntete digna, amado por Dios, de que tú eres digna o digno de recibir tu bendición y tu sanidad. En el nombre del Señor. Un abrazo. Dios te bendiga. En el nombre del Señor.